Muy buenas, bienvenidos a otro video tutorial de videotutoriales Android. En este vídeo os voy a enseñar algunas novedades que ha traído Android al lenguaje de Kotlin y que lo han querido recoger a través de un Kotlin Bootcamp. ¿Y qué es esto? Bueno, pues seguramente que más de uno estáis en proceso de migrar vuestra aplicación desde Java a Kotlin. Seguramente muchos de vosotros habéis utilizado lo que es el conversor automático que tiene Android Studio para convertir las clases de Java a Kotlin. Bien, esto es un proceso que la verdad es que es automático, pero que en el traspaso de código desde Java a Kotlin no se hace lo suficientemente bien como para bueno, decir que tu aplicación está en Kotlin. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se utilizan todas las herramientas, no se utilizan todas las utilidades y todas las ventajas de que da el lenguaje de Kotlin. Sí que es verdad que al final estás compilando Kotlin, estás generando ficheros KT, pero no estás utilizando todas las ventajas que dijéramos, el lenguaje Kotlin da a los desarrolladores, como por ejemplo facilidades de desarrollo, mejoras y demás cosas. Bien, pues Android ha querido cambiar todo esto y lo que han generado son diferentes bootcamps, diferentes cursos, diferentes videotutoriales y sobre todo también diferentes, bueno, pues a modo de bootcamp, a modo de Codelabs, en el que tú paso a paso vas cambiando el código y vas viendo cómo utilizar Kotlin como un lenguaje de programación mucho más avanzado que Java. Bien, si vais aquí, yo os dejaré en la descripción del vídeo todos los enlaces que vamos a ver en este vídeo, pero si vais a lo que es el bootcamp, lo que encontráis son diferentes bootcamp para empezarlo. Este no es el objetivo del video tutorial, yo lo que he hecho es un resumen de este bootcamp y lo que os quiero mostrar en este video tutorial es un pequeño resumen de las cosas que, bueno, que hay más avanzadas y que creo que es lo más fácil para los desarrolladores incluir en su día a día de desarrollo, es decir, dijéramos un resumen de todos estos bootcamp. Lo he generado a modo de ejemplo para que sea sencillo bueno, de seguir el video tutorial que intento hacer. Bien, ¿cómo es esto? Bueno, al final lo que hemos generado es un main, un pequeño main, en el que lo que vamos a ejecutar son diferentes funciones. Vamos a empezar por la función example1, esta pequeña función, que lo que vamos a tener aquí es simplemente una lista. Vamos a abrir el enlace. Todos estos enlaces los dejaré en la descripción del vídeo para que podáis seguir el vídeo tutorial tal y como queráis. Y básicamente lo que queremos mostraros aquí es cómo generar un filtro, una lista lazy. Seguro que muchos de vosotros habéis dicho, bueno, pues yo lo que necesito es una lista y dentro de esa lista lo que necesito es hacer diferentes cambios. Entonces lo que voy a hacer es generarme otra lista que me guarde esa misma lista, pero con esos cambios. Entonces lo que estáis haciendo es que estáis haciendo dos cambios de la lista y estáis consumiendo también mucha memoria porque estáis teniendo replicada la información en dos listas exactamente iguales y las mantenéis en memoria. Esto no es común hacerlo y no es bueno hacerlo porque lo que estáis haciendo es alocar en memoria muchísimos datos que no vais a usar tan a menudo. Lo que aquí propone el lenguaje de Android es que tú tengas una lista base y vayas generando diferentes listas lazy en función de lo que tú vayas necesitando en el momento que vayas necesitando. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues que imaginaros que tenemos una lista de decoration y imaginaros que lo que queréis es cambiar esta lista a mayúsculas, ¿no? La primera letra en mayúsculas. Claro, lo lógico sería pensar que, bueno, en Java sería pensar de, bueno, pues cada vez que yo lo quiera usar, lo que hago es llamar a una función que me convierta a la lista y entonces esa me devolverá una función y esa función lo que hago es la recojo y ya me la tengo en memoria y me la voy guardando en una variable y la voy mostrando. Claro, esto es una buena opción y aquí en Kotlin también se podría hacer así. Pero lo que propone el lenguaje es generar una secuencia asociada a esa lista y con esa secuencia vas haciendo lo que tú quieras. Vas generando aplicaciones y vas generando operadores, maps, para convertir la lista a lo que tú necesites. Y lo que vas teniendo es referencias a esa lista de decoradores de tal forma que, perdón, no, estás teniendo punteros o secuencias de esa lista que lo vas ejecutando en función de lo que tú quieres.
¿Qué ocurre? Que lo que estamos generando es mejorar el performance de la memoria y en detrimento del performance del procesador. Sí que es verdad que muchos diréis, pues prefiero tener una lista de memoria, ya, pero fijaros que en un teléfono al final lo que tenemos son memorias bastante finitas. Procesador también, pero cada vez los procesadores son más potentes. Lo que tenemos son menos memoria, porque la capacidad de rendimiento en las aplicaciones cada vez son mayores. Y lo que queremos son tener esas aplicaciones bastante fluidas. Esto nos va a dar aplicaciones más fluidas y sobre todo una vez que se genere el lacing no se va a volver a generar. Dijéramos que lo mantiene el lenguaje en memoria, pero no lo tienes como, dijéramos, no lo guardas tú en una variable interna. ¿Cómo funciona esto? Fijaros que aquí lo que tenemos es un lazy, una lista. Aquí generamos una secuencia, un punto map, y a este map, que es un operador de Rx, lo que le pasamos es a todos los iterators lo que queremos. Aquí ponemos que a estos iteradores van a ser capitalizados, es decir, se va a poner la primera letra en mayúscula y vamos a lanzar un lazy map. Aquí empezamos con un begin y fijaros que si esto funcionase con un subscriber al uso, empezaríamos a suscribirnos, empezaríamos a ver access antes que los begin. Bueno, pues como veis aquí esto no va a ocurrir. Lo primero que vamos a ejecutar va a ser el begin y después vamos a ver los elementos que han sido accedidos y después el filtrado. Vamos a ejecutarlo. Fijaros que si os fijáis, lo primero que se ejecuta es el begin, después es el access, perdón, después es el access y después del access tenemos el filtrado. Como veis, lo primero que se ha ejecutado ha sido el println del acceso a los elementos y, bueno, lo primero que se ha ejecutado es el begin, después el access y después el filter. Con lo cual, ¿cuándo se ha ejecutado el access? Bueno, se ha ejecutado el access cuando hemos llamado a esta instrucción. Esta instrucción podría estar en otra llamada mucho más interna en un programa futuro en Android, como por ejemplo cuando el usuario pulsa el botón es cuando ejecutamos el lazy map. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a mostrar que es una, dijéramos, una inline function. Esto ya lo hemos explicado en alguna ocasión en el canal, pero quería recalcarlo en esta ocasión porque me parece bastante útil el tener claro, dijéramos, este código, ¿no? Fijaros que aquí tenemos el water filter, que el water filter al final es una función, una inline function, que lo que hacemos es que esta inline function lo que recibe es un dirty, un parámetro dirty que es un entero, y lo que vamos a devolver es esto, ¿de acuerdo? Es decir, llamamos a esta inline function con el dirty, que va a ser un entero, y retornamos todo esto. ¿Qué retornamos? Bueno, pues vamos a retornar, vamos a generar una opción que es el dirty2, que lo vamos a dividir entre 2 y vamos a imprimirlo. Vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Porque le vamos a pasar un 30, con lo cual nos debería de dar un 15. Vamos a ejecutarlo. Si os fijáis, lo que vamos a aplicar, ¿vale? Vamos a hacer un println para que lo veáis de forma más clara. Nos ha salido un 15 y, bueno, si pusiéramos aquí un 50, pues operaríamos lo que quisiéramos y aquí sería una inline function. Esta función, que es el water filter, que fijaros que al final es una función que se le puede llamar como quieras, es una variable. A esta variable se le puede invocar, se le puede mandar a otra función, es decir, si yo me generase aquí una función de funciones valor y lo que esperase es una función en la que yo estoy esperando un entero y me va a devolver un entero, pues podría enviar este tipo de funciones al final porque vamos a valor 1 y vamos a decir que este valor 1 va a ser una función que devuelve una función y luego la quiero ejecutar. Pues al final lo que tendríamos es una inline function que lo que estamos enviando es el water filter, que el water filter se ejecutará cada vez que vengamos por aquí. Esto al final se usa mucho, las inline function, las lambda, se usa muchísimo y bueno, pues es importante que tengamos claros los conceptos para que bueno, pues la podamos usar cada vez más. Después quería explicaros el concepto de with. El concepto de with es al final es aplicar el valor del dis
al objeto que nosotros queramos. Aquí no se ve claramente cuál es su concepto, pero creo que con explicarlo va a quedar bastante claro. Fijaros, aquí estamos creando un objeto fish, al final el objeto fish se llama splashy, y después estamos haciendo el with con un fish.name. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el fish.name se lo estábamos aplicando al propio fish. Entonces, es decir, imaginaros que lo que queremos es que al fish.name, ahora a partir de ahora, dentro del with, va a ser nuestro dis. Si nosotros aplicásemos un println del dis, ese va a ser a nuestro objeto, este println va a ser al string del punto .name. A nosotros ahora se ha convertido el dis de nuestro sistema, se ha convertido al fish.name. ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, pues que nosotros podemos hacer funciones o podemos aplicar cosas en función del dis. Es decir, imaginaros que nosotros hacemos funciones pensando o modificaciones de objetos pensando en dis. O haciendo en el contexto, o hacemos las modificaciones en el contexto dis. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a esa modificación le podemos mandar cualquier objeto. ¿De acuerdo? Imaginaros que nosotros tenemos no sé, imaginaos que lo que hacemos es, tenemos un objeto en el que le llamamos con un objeto que es string o que es coche o lo que sea, que podemos hacer modificaciones. Y esas modificaciones se hacen con el objeto dis. Claro, si es un objeto dis, solamente funciona para ese objeto dis. Pero podríamos mandar cualquier objeto de string que el contexto de dis se iba a cambiar con la casuística, con la closure with, cambiaríamos todos los objetos a ese contexto de objeto. ¿De acuerdo? No sé si queda el concepto bastante claro, la verdad es que es difícil de coger, pero bueno, si tenéis dudas lo podéis hacer llegar en los comentarios del vídeo, intentaremos aclararlo de lo más fácil posible, ¿vale? Si aquí hacemos un println capitalize, fijaros que no hace falta hacer un punto dis.capitalize, lo podríamos hacer, ¿vale? Y lo que ocurriría sería exactamente lo mismo. Pero hacer un capitalize es lo mismo que hacer un dis, ¿de acuerdo? Entonces es lo mismo que poner un capitalize o no. Va a aplicar al punto name que tenemos aquí. Si nosotros hiciéramos un dis.length, nos daría digamos, el tamaño, es como si pusiéramos aquí un println.length. Estaríamos aplicando porque ahora el dis se convierte en esto. ¿De acuerdo? Es decir, es para aplicar y pasar cosas a un contexto donde estamos aplicando el contexto de dis. ¿Vale? Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo lo que se trata son tags, que no sé si lo conocéis dentro de Kotlin, pero la verdad es que yo lo uso bastante. Se llama el poner diferentes tags. Tú puedes poner el tag que quieras en cualquier momento del lenguaje. Es decir, yo a esta parte le podría poner un tag de esta forma y le puedo poner print arroba. Es decir, estoy generando un tag dentro del lenguaje. ¿Para qué sirven los tags dentro del lenguaje? Y decís, ¿esto ya son las etiquetas de PHP? No, no tienen el mismo concepto, ¿de acuerdo? O sea, lo bueno de todo esto es que, os lo dejaré en la descripción del vídeo, es que a rutinas de return o jumps y demás, tú le puedes mandar a una propia label, a un propio label. Por ejemplo, si tenemos un break, le podemos decir que cuando rompa el break se vaya al primer loop. Si recordáis, esto en Java era realmente difícil porque tendrías que poner trues, variables de condición para que se saliera del bucle. Y aquí con una simple variable decimos, no, rompemos este bucle, pero también rompemos el superior. ¿De acuerdo? Es decir, nos vamos o sea, salimos de todos los bucles. Y esto es muy sencillo con un label. Pero si yo lo que quiero es realmente irme aquí cuando hago un break, es decir, imaginaos que yo hago un break y me quiero ir aquí directamente, o incluso me quiero ir aquí arriba, es decir, porque yo tengo un val number y le he dado valor 1 y me bueno, quiero poner una etiqueta aquí que se llama println y yo cada vez que quiero que salga, pues lo que quiero es que se vaya aquí.
Pues simplemente lo único que tengo que hacer es una arroba println, es decir, me voy a ir a esa etiqueta que he generado, Entonces, es bastante sencillo porque lo que... No sé si es que no la he generado o me está dando aquí un error. Bueno, es bastante sencillo salirse de los bucles de tal forma que ahora no necesitas hacer if ni if 1, ¿de acuerdo? Bueno, el último ejemplo se basa en lo que es el with de nuevo. Quería mostraros el with de nuevo. Pero fijaros que al final el with se trata de cosas mucho más planas, mucho más sencillas que todo esto. Fijaros que el concepto de with, bueno, pues aquí estamos aplicando el mismo ejemplo que antes, pero bueno, en lugar del capitalize aquí hacemos el discapitalize y luego volvemos a hacer el capitalize. Aquí no le estamos aplicando, ¿vale? Lo que quería mostraros aquí es que en el with podéis generar también valores. Bueno, al final es una función asociada al with y que podéis guardar en variables, imprimir en variables, pero estas variables serán siempre locales al método. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que hayáis aprendido ciertas cosas un poco más avanzadas de Kotlin y que, bueno, sobre todo que hayáis eh, incorporado nuevas cosas que no sabíais y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Si os ha gustado, por favor, darle a me gusta, que siempre ayuda a los que hacemos vídeos sobre Android, a los que si os gusta nuestro canal, suscribiros al canal y no os olvidéis de activar la campanita para recibir las notificaciones de todos los vídeos que vamos publicando. Si os gusta nuestro canal y queréis hacer algún aporte económico, os dejamos en la descripción del vídeo los enlaces a los aportes económicos que podéis hacer. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Un saludo y hasta luego.